La era de Trujillo. La era de Trujillo es el largo periodo de 31 años que sigue al horacismo a partir de 1930. Se caracteriza por el militarismo, el unipersonalismo y el despotismo de su máximo caudillo y exponente, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Su aparición y ascenso político se vincula a una serie de factores como fueron, la ocupación estadounidense, el ejército policíaco que creó dicha ocupación, el favoritismo horacista que permitió su ascenso militar, el acaudillamiento que consiguió en las filas del Ejército Nacional, sus características personales, su vinculación con el movimiento cívico que, planteando la necesidad de un hombre nuevo, produjo el derrocamiento del viejo político Horacio Vázquez. Cuando se produjo la ocupación de 1916, las tropas invasoras se dieron la tarea de neutralizar las luchas armadas del país. El gobierno ocupante creó por ordenanza un cuerpo militar destinado a mantener el orden posteriormente, dicho cuerpo fue llamado Policía Nacional, y para el entrenamiento de los soldados se estableció la escuela militar en Haina. La relación de Trujillo con la ocupación estadounidense no solo tiene que ver con la formación militar que consigue sino también con los vínculos que establece con los altos oficiales de la Guardia Nacional. Estos al parecer vieron en el teniente Trujillo al hombre nuevo que necesitaba el país, y por tal razón lo recomendaban, lo alababan y lo ascendían. Este ascenso se efectuó durante el gobierno provisional de Vicini Burgos. La promoción militar de Trujillo no solo fue favorecida por los norteamericanos en Santo Domingo, sino que fue resultado de su personal astucia y habilidad para ascender políticamente, como también del beneplácito que consigue de Horacio Vázquez, quien en pocos meses le otorgó el rango de teniente coronel, jefe de su Estado Mayor y comandante auxiliar de la Policía Nacional. Su designación como coronel comandante convirtió a Trujillo en el punto de apoyo militar en que supuestamente descansaba el gobierno horacista, y tal designación fue decisiva para el papel que desempeñó en la caída de ese mismo gobierno. El despilfarro y la corrupción administrativa caracterizaban al gobierno de Horacio Vázquez, cuando éste mostró sus deseos continuistas o reeleccionistas. Se produjo la Revolución de Santiago que provocó el golpe de Estado del 23 de febrero de 1930. El movimiento armado era instigado por Rafael Estrella Ureña, pero contaba con el apoyo del jefe del ejército, Rafael Leónidas Trujillo, quien había proporcionado armas y equipos bélicos. Hasta el último momento, Trujillo encubrió su respaldo a la revolución fingiendo lealtad al gobierno. La penetración de fuerzas revolucionarias en Santo Domingo creó un ambiente de agitación, tiroteos, consultas y resistencias entre bandos horacista y revolucionario provocaron la renuncia del presidente, y su rápida salida hacia Puerto Rico, donde regresó tiempo después para radicarse en la población de Tamboril, y pasar allí los últimos años de su vida. La renuncia de Horacio Vázquez originó una situación conflictiva entre los aspirantes a sustituirle. Los más visibles y fuertes contendientes eran Estrella Ureña y Trujillo, ambos inferidos por representantes diplomáticos de los Estados Unidos. Finalmente la elección recayó en Estrella Ureña, quien hizo su juramento ante el Congreso para gobernar hasta que se celebraran elecciones. A partir del juramento del nuevo presidente, ocurrido el 3 de marzo de 1930, se produjo una coalición de banderas políticas que originó la Confederación de Partidos bajo la fórmula Trujillo, presidente, Estrella Ureña, vicepresidente, el único partido nacional horacista, que movilizó su poderosa militancia y buscó la postulación de Vicini Burgos. Pero al negarse buscó entonces la alianza del Partido Progresista y lanzó la fórmula Velázquez, presidente, Ángel Morales, vicepresidente. Al convocarse las elecciones para mayo de 1930, Rafael Leónidas Trujillo dirigió su manifiesto público aceptando definitivamente su postulación y señalando entre otras cosas, no hay peligro en seguirme, porque en ningún momento la investidura con que pueda favorecerme el resultado de los comicios de mayo servirá para tiranizar la voluntad popular a la cual yo sirvo en este momento y a la que serviré lealmente en el porvenir. Para su campaña Trujillo realizó un recorrido por todo el país, comenzó por Montecristi. Le acompañaba Rafael Estrella Ureña y el cacique Desiderio Arias. Mientras la confederación de los partidos que auspiciaban su postulación se movía libremente en campaña, la alianza progresiva era la coartada por grupos de militares. Tanto Velázquez como Morales tuvieron que desistir de sus propósitos eleccionarios, al ser víctimas de un atentado de muerte que los obligó a tomar el exilio. De esta manera, quedó abierto el camino para la confederación de partidos, para sus candidatos, y especialmente para Trujillo. El 24 de mayo la Junta Central Electoral legalizó el proceso declarando triunfadores a Trujillo y a Estrella Ureña. El 16 de agosto se juramentaron ambos,
constituyendo esa fecha el punto de partida de la era política económica durante la era. Cuando Trujillo asumió el poder, la situación económica era pésima en todos sus aspectos. Por un lado, las aduanas, las entidades bancarias y las empresas importantes eran controladas por los inversionistas de Estados Unidos. Por otro lado, el Estado no contaba con reservas monetarias, a lo que se añadieron los efectos económicos que produjeron el ciclón de San Zenón y la depresión económica mundial de 1929. La situación dio lugar a que el gobierno promulgara una ley de emergencia en 1933, a través de la cual procuró negociar en 1934 el reajuste de la deuda externa. Con ambas medidas comenzó a delinearse la política económica del gobierno, explicada como un sistema capitalista particularizado que descendió al nivel de propiedad personal, pues Trujillo fue convirtiéndose en el gran propietario territorial al mismo tiempo que hacía de la dictadura el instrumento para llevar a cabo su empresa económica dentro de un marco jurídico. Al respecto se ha señalado que el gobierno era solo el servidor legal de la empresa, el ejército, la policía de la empresa, y el territorio nacional el ámbito de la misma, y el pueblo era el trabajador, el productor y el consumidor forzoso de esa empresa. Como lo agropecuario era la base de la economía dominicana, el gobierno trazó un plan de fomento agrícola que incluyó la creación del Servicio de Investigaciones en la rama, y un sistema de colonización agraria a base de colonos nativos e inmigrantes que procedían en su mayoría de Europa. El proceso de mejoras agropecuarias llevó a que el régimen se lanzara a la expropiación violenta de las tierras y los bienes de sus adversarios. En el plano financiero, la política de Trujillo se manifestó desde los años 30 por un deseo de autonomía respecto de los Estados Unidos. Ese deseo comienza a percibirse en 1932 cuando se sustituye el dólar por la circulación del peso dominicano equiparado con este. El primer banco de capital nacional creado por el gobierno fue el Banco de Reservas, establecido mediante la compra de las sucursales del National City Bank. El Banco de Reservas comenzó sus operaciones con $1.000.000 con un carácter comercial y depositario de los fondos oficiales. En 1947 se produjo la creación del Banco Agrícola e Hipotecario con muy variadas funciones, tales como la de efectuar créditos a corto plazo destinados al fomento de la agricultura, la ganadería y las industrias, y de manera especial a favor de personas de modesta capacidad económica. A la creación de estos bancos siguió la de otros que operaban con capital nacional como el Banco Central y el Banco de Créditos y Ahorros. Estas entidades mejoraron de manera notable las actividades comerciales y transformaron el sistema económico, pero la mayor parte de los beneficios eran depositados en las cuentas particulares de Trujillo como monopolizador que era de los negocios dominicanos. Estas monopolizaciones tenían que ver en parte con los productos de consumo nacional, la carne, la leche, la sal, el arroz, la explotación de madera, etc. En algunos casos Trujillo no se adueñó totalmente de ciertas producciones, como ocurrió con la carne y la leche, dada la tradicional fortaleza de los terratenientes y hacendados de la sociedad dominicana, pero en cambio, reguló con exclusividad de su distribución a través de la Central Lechera Dominicana y de la Ganadería Industrial Dominicana. Para monopolizar la distribución de la carne y la leche, Trujillo acudió a la promulgación de leyes para eliminar los competidores, como también acudió a la ley para incrementar la producción de arroz, alimento básico del pueblo dominicano. La mayor parte de este renglón de consumo era importado. Trujillo puso un fuerte impuesto a la importación mientras dedicaba extensas áreas de terrenos expropiados a su siembra. No solamente logró con el arroz el abastecimiento interno, sino unos excedentes que permitieron ampliar el comercio de exportación. A través de un pequeño cabotaje, Trujillo también monopolizó las exportaciones. El plan trazado por el gobierno de Trujillo para el desarrollo económico abarcó el sector industrial que fue nacionalizado, ampliado y particularizado. Del sector industrial, el área azucarera estaba manejada casi exclusivamente por empresas extranjeras. Trujillo decidió tener el control de los ingenios y creó la Ley de Defensa del Azúcar que le permitía adquirir la mayoría de las centrales azucareros, lo cual logró a base de fuertes impuestos y de una inmensa campaña de presión. La culminación de la campaña de Trujillo adivinó la compra del emporio West Indian Sugar a fines de 1956 y la ratificación de esa operación en enero del 57 pulgadas. Fueron 5 ingenios comprados por Trujillo, más el Santa Fe, de la South Puerto Rico Sugar. Las empresas de Trujillo, Azucarera Aina, Azucarera Nacional y Azucarera Yaque,
pasaban a controlar desde entonces 14 de los 16 ingenios existentes. El incremento de las zonas cañeras en el área de Santo Domingo produjo un efecto contrario al programa de dominicanización, ya que conllevó la contratación de miles de braceros haitianos para ser utilizados durante el corte de la caña. Muchos de esos braceros no regresaban a su país, y al quedarse en el territorio nacional provocaban el aumento demográfico. La utilización de haitianos en la industria azucarera demuestra que el nacionalismo de Trujillo estaba condicionado a sus intereses particulares. Paralelo a la monopolización del azúcar, se tendió a cubrir otros aspectos industriales de gran significado, pues se procuraba siempre sustituir la importación, auspiciando las necesidades internas. Para los últimos años de la década del 40, y durante la década del 1950, los establecimientos industriales no solo se triplicaron en comparación con otros periodos, sino que cubrieron renglones variados: alimentos, bebidas, cigarros, textiles, impresos, muebles, calzados, máquinas, vidrio, corcho, productos minerales, artículos eléctricos, construcción y reparación de materiales de transportes, etc. La mayoría de estas industrias operaban ya como compañías privadas, cuyos gerentes o propietarios representaban casi siempre los intereses de los Trujillo, o bien compañías del estatales. De todas maneras, la industrialización permitió el que el desarrollo capitalista se moviera en dos direcciones. Por un lado aumentó la fortuna del tirano y de sus familiares, y por otro lado amplió algunos niveles sociales polarizados en dos grupos, el proletariado y la burguesía. Ambos determinaron una correlación entre las relaciones de producción y el aglutinamiento social de diferentes grupos, cuya estructura real se percibió con mayor claridad luego de derrocado el régimen del Trujillato. La industrialización también provocó un aumento poblacional desproporcionado en Santo Domingo, al propiciar el éxodo de habitantes de diferentes lugares del país a dicha ciudad, por concentrarse en ella la mayoría de las industrias. El desarrollo educativo. Hay que destacar que dos aspectos del desarrollo educativo producidos durante la era de Trujillo: apreciar la estructura del sistema de enseñanza, y tomar en cuenta que al lado de la instrucción o formación académica se desarrollaba una orientación o formación de variados matices. La educación fue ampliamente expandida y sus mejores logros se relacionaban al interés que mostró el gobierno para dotarla de los mejores medios y recursos, empezando por el humano. En un principio, la Superintendencia General de la Enseñanza estuvo bajo la dirección del humanista dominicano Pedro Enríquez Ureña, y llegó a contar con equipos técnicos de planificación que, como la misión chilena, dotó a la organización y programación educativa nacional de la filosofía más avanzada en América. La expansión educativa y sus mayores logros tuvieron que ver con la edificación de recintos escolares, y con una amplia campaña de alfabetización. Aunque los resultados de dicha campaña fueron exagerados por la propaganda, puede pensarse que mejoraron el nivel de la sociedad. Estructuralmente, el sistema educativo comprendía los niveles primarios, intermedios y secundarios. El planeamiento respondía al modelo creado durante el periodo de la intervención de 1916 a 1942. Pero con algunas variantes, como lo fue la enseñanza especial, que mereció la atención y el interés gubernamental en conformidad con el planteo de algunas demandas acrecentadas durante la era. Entre los tipos de enseñanza especial estaba la vocacional, que respondía a la necesidad de obreros técnicos, la educación dirigida hacia la formación diplomática, y la educación en oficios y bellas artes. Otra variante fue la enseñanza para la formación de maestros, ampliada cuantitativamente para complementar el crecimiento de la escolaridad, cuyos resultados no fueron tan buenos desde el punto de vista cualitativo. Innovaciones significativas fueron las academias militares, en especial la de cadetes, para las cuales se escogieron los mejores maestros de todo el país, y la escuela para trabajadores, denominadas universidades libres, y cuyo planeamiento obedecía a un horario nocturno. En líneas generales, la enseñanza conlleva un régimen disciplinario riguroso que envolvía tanto a escuelas públicas como privadas. Lo disciplinario incluía el adoctrinamiento, como en el caso de las escuelas primarias, y la sumisión, como en los casos de los niveles intermedios y secundarios. Aunque los programas comprendían una gama variada de conocimientos científicos y humanísticos bien planeados, un objetivo primordial era lograr la adhesión al régimen a través de mecanismos trujillizantes infiltrados, traspuestos y obligados mediante un clima educativo y algunos tópicos de los programas de la metodología de la enseñanza. En este sentido, puede señalarse que la educación era antidemocrática debido al fomento exclusivo del trujillismo en las aulas, y anticientífica, porque no se ajustaba a un análisis racional o sociológico. El aseo, la uniformidad y la puntualidad eran reglas disciplinarias como el canto escolar al izar la bandera, las marchas,
los concursos literarios, y la celebración de efemérides. En la dirección de cada plantel escolar, en las entradas, en los pasillos y los salones de clases, el retrato de Trujillo era parte primordial de lo trujillizante, que por lo regular también se fomentaba constantemente en clases. Cada maestro al iniciar la enseñanza solía escribir una idea alusiva a Trujillo o a su era conjuntamente con la fecha, mientras que en el patio grupos de estudiantes ejercitaban marchas militares. Por otra parte, en algunos salones el tema del día era la lectura de composiciones al benefactor, como parte del nacionalismo chauvinista que se fomentaba, y que siempre tendió al cultivo sistemático del odio contra el revolucionario o el opositor exiliado, pero en especial dirigido a crear un estado psicológico de guerra contra la vecina República de Haití, lo que servía al régimen para justificar la existencia de un ejército de más de 20,000 hombres como para mantener explotadas las masas trabajadoras negras. La contraparte al anti-haitianismo fomentado por la vía de la enseñanza lo era la propaganda unilateral de la hispanidad, respecto de la cual opinaba el mismo Trujillo, en nuestra asociación íntima con España, fuente de donde brotan las energías espirituales y el vigor inexhausto que nos permitirían construir un bloque invulnerable a toda filtración foránea, reside no solo en nuestra propia salvación sino también, en parte esencialísima, la de todo el occidente cristiano. De ahí la necesidad de que no haya ese frente fisuras por donde pueda el comunismo, y de ahí también el deber que tenemos de eliminar todas las diferencias que puedan existir entre nuestros países y la madre patria, como consecuencia de discrepancias ideológicas o situaciones forzosamente pasajeras. Estos criterios explican en parte la insistencia en blanquear los caracteres de la negritud dominicana mediante programas donde el hispanismo no solamente quedó en la propaganda ideológica y en nexos estrechados con el régimen del franquismo español, sino en el fortalecimiento de los valores hispánicos a base de atraer refugiados y emigrantes procedente de la madre patria. Los refugiados influyeron notablemente en la enseñanza universitaria. La educación universitaria mereció durante la era una atención prioritaria dentro de la programación cultural y el planeamiento educativo. El gobierno no solo se empeñó en restituirle históricamente el rango de universidad primada, sino que la edificó como recinto, dotándola tanto de un conjunto de modernos edificios como de buenos recursos didácticos. Bajo la orientación del educador Julio Ortega Frier, la universidad alcanzó una reorganización académica notable, aunque no escapó de la manipulación trujillizante. Una asociación de estudiantes universitarios, ANEU, surgida en 1928, fue convertida para los años 1940 en una guardia universitaria, un cuerpo militarizado que debía pertenecer todo estudiante que ingresara al recinto. La universidad le otorgó a Trujillo el doctorado en honoris causa, aparte de que poseía el nombramiento de catedrático en economía, el cual nunca ejerció. Con su impulso o desarrollo, la Universidad de Santo Domingo era una institución que tenía ritmo seminario conventual y donde la enseñanza estaba anquilosada por la mordaza política que impedía toda discusión de temas que pudieran despertar inquietudes. La Iglesia, el gobierno de Trujillo se convirtió en un auspiciador cultural al buscar a través del fomento de los diversos medios socioculturales en una adecuación trujillizante. Aparte del medio educativo, el trujillismo ideológico se valió de la Iglesia, a la cual manipulaba mediante el patrocinio de edificaciones eclesiásticas y del respaldo que le dio a la clerecía trayendo misiones de religiosos extranjeros con las cuales reforzaba el catolicismo dominicano, la dominicanización de la frontera y la hispanidad, ya que los misioneros, en su gran mayoría, procedían de España. Lo religioso quedó al solidificar el culto a Trujillo, amén de que el laicismo escolar introducido por Hostos fue sustituido por la obligatoriedad de la catequización en el sistema educativo. Puede señalarse que la manipulación trujillista tendió a estrechar los elementos religiosos y políticos hasta la confusión, y que representantes eclesiásticos se subordinaron al rejuego político del régimen, hasta que fueron surgiendo las discrepancias que enfrentaron la función pastoral de la Iglesia y los requerimientos cada vez más exigentes del Estado. Pero esta discrepancia hay que entenderla en el cauce de la crisis que en los últimos años fue socavando aceleradamente al trujillismo. La situación se tornó mucho más delicada para la tiranía cuando el clero cambió su oposición a partir de la llegada del nuevo nuncio papal, arzobispo Lino Sanani, quien se había destacado en Argentina por su lucha contra el régimen de Domingo Perón. La Iglesia enfrentó la tiranía el 31 de enero con una famosa pastoral, leída en todos los templos en que se manifestaba su oposición a las represiones políticas y el rompimiento de la alianza que habían mantenido con el tirano. El dictador reaccionó airado,
Trujillo profirió insultos en contra de los religiosos y organizó turbas que se dieron la tarea de agredir verbal y hasta físicamente a los sacerdotes y a templos religiosos. Los medios de comunicación. En el año que Trujillo asciende al poder usó los medios de comunicación existentes para difundir su poder por medios eficaces como lo fue la radio, la prensa escrita, la televisión, etc. Como medio de comunicación, la prensa estaba en poder directo del Estado y era un mecanismo efectivo de propaganda que enaltecía el personalismo de Trujillo. A través del periodismo se trazaban pautas, se lanzaban consignas y toda información era ajustada cuidadosamente al programa ideológico trujillista. Los tres periódicos de circulación nacional eran El Listín, La Información y La Opinión. Pero también la prensa escrita asumía una política requisitoria frente a los ciudadanos vistos como desleales y funcionarios caídos en desgracia frente al régimen, o se cerraba todo tipo de información que pusiera en entredicho al Estado. Como los periódicos, parecida era la función radial introducida antes de la era y cuyos programas asumían mucho mejor la ofensiva propagandista y doctrinera. En la radio la música laudatoria era constante y como la danza era gloriosa y los merengues Salve San Cristóbal y Dejen los que lleguen hablaban del tirano, de sus logros como estadista y de su ideología política. Conclusión: la era de Trujillo constituye un periodo de caracteres económicos y políticos, implantando 30 años de violencia y sangre en nuestro país. Supo manejar todos los puntos cardinales de nuestro país y administrar todas las empresas del Estado. De Trujillo podemos decir que era un hombre ambicioso, sin escrúpulos ni sentimientos, que solo buscaba su bien particular a costa del pueblo que gobernó con puño de hierro. Podemos concluir diciendo que la era de Trujillo es como una cicatriz que vivirá por siempre en el recuerdo de todos los dominicanos, aun en los que no la vivieron, porque su herida fue tan profunda que en las generaciones venideras seguirá presente. El recuerdo de Trujillo es historia que debemos de conocer y nunca olvidar. Después de muchos años de desgracia, terminada la fatalidad y el desorden, es tiempo de que pensemos mejor y de que busquemos hacer la felicidad del pueblo dominicano por medio de la rectitud, la libertad y el trabajo. Rafael Leónidas Trujillo. San Cristóbal, 1891-1961. Militar y político, nacido el 24 de octubre. Sus padres José Trujillo Valdés, comerciante, y Altagracia Molina. Desde pequeño en Trujillo se revelaron cualidades de un hombre de carácter fuerte y dominante, aficionado a los trabajos de carpintería y le gustaban muchos los caballos. Su educación fue irregular y bastante limitada. A los 16 años trabajó de telegrafista en Baní y Santo Domingo. En 1913 se casó con Aminta Ledesma, una campesina de San Cristóbal. La familia no tomó buen agrado al casamiento, pues Trujillo no tenía reputación de buenas moral. La participación de Trujillo en asuntos públicos empieza en este periodo de su vida. Autodenominándose horacista, se vinculó a los partidarios de Horacio Vázquez, oportunidad que aprovechó para dar rienda suelta a sus ambiciones. Varias veces presidente de la República Dominicana, gobernó el país directamente o a través de hombres de confianza. Coartó las libertades y toda oposición política. Murió asesinado el 30 de noviembre de 1961 en la avenida George Washington cuando este se dirigía hacia San Cristóbal. Vista de la dictadura de Trujillo. Según Frank Moya Pons, algunos escritores han afirmado que la celebración de la Feria de la Paz en 1955 detonó el inicio de la crisis que contribuyó a poner fin al régimen de Trujillo, debido a que esa importante inversión se hizo en un sector no reproductivo. En realidad, la crisis final del régimen no la produjo la construcción de la Feria de la Paz, aunque la satisfacción de ese gusto haya impedido que esos recursos fueran utilizados en inversiones más reproductivas. Si se observan los indicadores económicos, la conclusión obligada es que la economía dominicana continuó produciendo un alto excedente de recursos financieros. Esos recursos fueron utilizados por el gobierno para continuar su plan de industrialización y su programa de obras públicas y, desde luego, para acrecentar la fortuna del dictador y enriquecer aún más a su familia y a la élite que lo rodeaba. Lo que realmente produjo la crisis fue el colapso del sector externo, cuyo inicio coincide justamente con la inauguración de la Feria de la Paz en 1955, pero que tardó 3 años en hacerse evidente. Este colapso coincidió con una crisis política internacional que por sus repercusiones terminó agravando las condiciones del sector externo y afectó el sistema político dominicano en el plano interno. Hasta entonces el país había gozado de una situación cambiaria envidiable. Había libre convertibilidad, había libre flujo de importaciones y exportaciones, y no había restricciones cambiarias de ningún tipo. El tipo de cambio reflejaba una solidez real basada en la existencia de reservas internacionales cada vez mayores, acumuladas, como hemos dicho,
gracias al crecimiento del volumen y el valor de las exportaciones. Pero ahora, con las extraordinarias salidas de capital provocadas por los pagos de las empresas extranjeras nacionalizadas, por los gigantescos gastos en la compra de armas, y por una enorme fuga de capitales que se inició luego de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, el gobierno, de común acuerdo con el FMI, se vio obligado a establecer restricciones cambiarias y el control de las importaciones. Para tener una idea del volumen de la salida de capitales, baste mencionar que las cuentas de la balanza de pagos registran, entre 1960 y 1961, una partida de 82 millones de dólares que salen del país como capítulos no registrados o como errores u omisiones. Más adelante se constató que esos fueron dólares del sistema bancario otorgados a los familiares y allegados de Trujillo cuando el régimen se derrumbaba. La crisis de la balanza de pagos era seria pero no grave. De acuerdo con los cálculos realizados por las autoridades económicas dominicanas y el FMI, el acuerdo stand-by convenido por un año era suficiente para equilibrar la economía. Se esperaba que los precios del azúcar subieran, como en efecto lo hicieron, y se esperaba que, al controlar la salida de capitales y restringir las exportaciones, la República Dominicana podría exhibir un superávit cambiario de unos 30 millones de dólares a finales de 1960, en contraste con el déficit de 28 millones con que cerró en 1959. Ahora bien, lo que nadie esperaba era que Trujillo intentaría asesinar al presidente de Venezuela Rómulo Betancourt el 24 de junio de 1960 y que, a consecuencia de este hecho, la Organización de Estados Americanos, impondría al país severas sanciones políticas y económicas. Esas sanciones produjeron un estado generalizado de desabastecimiento, una dramática escasez de gasolina, lubricantes y combustibles, y un grave deterioro de la calidad de vida de los dominicanos. Todo ello aceleró la inestabilidad política interna pues estimuló varias conspiraciones para derrocar a Trujillo. Esas conspiraciones fueron rápidamente descubiertas y a partir de entonces el gobierno acentuó brutalmente la represión policial, el espionaje y sus sangrientos métodos de control. La ironía de esa crisis fue que a pesar del enorme desabastecimiento y las privaciones que sufrió la población a causa de las sanciones, la caída en el consumo contribuyó a la recuperación del equilibrio de la balanza de pagos a finales de 1960. Por ello el gobierno no tuvo necesidad de utilizar toda la línea de crédito de los 11.25 millones otorgados en virtud del acuerdo stand-by. Con todo, las sanciones y las restricciones previstas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ejercieron un impacto negativo sobre el resto de la economía, pues la producción industrial disminuyó sustancialmente. El turismo, entonces escaso, también disminuyó. Decreció el número de barcos que entraron al país con mercancías. Los permisos de construcción se redujeron en más de la mitad, aunque la producción de cemento creció para dar continuidad a la terminación de la autopista Duarte y para la exportación. Un excelente indicador de la depresión económica que sufrió el país durante el peor año de la crisis, 1961, es el consumo de cerveza, bebida popular por excelencia, cuya producción disminuyó en más de 25%. Algo similar ocurrió con otros productos industriales. En general, el ingreso nacional per cápita a precios constantes, calculado con base en 1967, disminuyó en más de un tercio al descender el Producto Interno Bruto y al verse obligado el gobierno a establecer numerosos impuestos al consumo interno en un desesperado esfuerzo por reunir fondos con que hacer frente a sus gastos de defensa. Esos impuestos fueron contabilizados en un llamado Fondo para la Defensa Nacional, pero más que para dotar de recursos sustanciales al gobierno solo sirvieron para irritar políticamente a la población por el encarecimiento sustancial del costo de la vida. Al morir Trujillo a mediados de 1961, en medio del peor año de la crisis, la población estaba abrumada por los altos precios y la escasez de manufacturas importadas. La caída de la producción había obligado a muchas industrias al despido masivo y la situación se tornaba por ello sumamente explosiva. Cuando Trujillo fue asesinado, hacía ya meses que existía en el país un estado de notoria agitación política, caracterizado por un movimiento de resistencia en contra del gobierno. Ese movimiento era encabezado por miembros de la Iglesia Católica, y núcleos de profesionales de clase media a quienes el régimen persiguió, encarceló, torturó o asesinó sin piedad en el curso de esos 2 años. La crisis se manifestaba visiblemente en el deterioro de calles y carreteras, en la falta de pintura de viviendas privadas y edificios públicos, en el desgaste de la ropa y del calzado de los dominicanos y, sobre todo, en un profundo pesimismo que se apoderó de los espíritus a medida que el gobierno se hacía más tiránico y represivo y las cárceles se llenaban de presos políticos. Como se ve,
La crisis no fue solamente política, también fue financiera, económica y, sobre todo, social, pues para entonces gran parte de la población dominicana se sentía sofocada por el régimen y aspiraba al derrocamiento de la dictadura. Aun cuando hemos dejado sin mencionar muchos detalles, ese era el contexto general de la crisis final del régimen. Este cuadro sirvió de escenario a los conspiradores que buscaban poner fin a la dictadura eliminando físicamente a Trujillo, lo cual ocurrió el 30 de mayo de 1961, monumento que simboliza el fin de la dictadura de Trujillo, en el lugar en que el dictador fue ajusticiado. Las extraordinarias salidas de capital provocadas por los pagos de las empresas extranjeras nacionalizadas, por los gigantescos gastos en la compra de armas, y por una enorme fuga de capitales que se inició luego de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, el gobierno se vio obligado a establecer restricciones cambiarias. Lo que nadie esperaba era que Trujillo intentaría asesinar al presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, el 24 de junio de 1960, de Frank Moya Pons. Análisis de la era de Trujillo. José R. Cordero Michel. Este informe que presenta Cordero Michel, sobre la era de Trujillo, es una publicación del año 1959, 2 años antes de que cayera el régimen de terror y opresión que marcó a la República Dominicana desde 1930 hasta 1961. Dicho documento está dividido en 3 partes, a saber, primera parte, situación política, en la que se nos hace un esbozo del fundamento tanto constitucional como jerárquico y organizacional del régimen trujillista. Segunda parte, situación económica. Se nos presenta el panorama económico durante la tiranía, haciendo un análisis sistemático de las principales fuentes de producción de la República Dominicana en aquel entonces, como también de la desigual repartición de la economía. Tercera parte, situación cultural. Se hace en esta última parte un análisis de las estructuras del sistema de enseñanza, dejando entrever las debilidades y fortalezas del mismo de una manera objetiva y analítica. Para un mejor análisis utilizaré el mismo orden que propone el autor, para presentar mi esquema. Situación política. Cordero Michel inicia con una cita de la Constitución de la República Dominicana de 1955, el Estado dominicano es, civil, republicano, democrático y representativo. Lo hace con el propósito de comparar el artículo 2 de la Carta Magna, con la situación política que vive el país. No hay allí separación de poderes ni nada parecido. La centralización es total, nos dirá Cordero aprovechando una cita de Pericles Franco. No existen las libertades políticas e individuales, todo es una farsa montada por el régimen trujillista, para manipular a como de lugar, los destinos de un país, que según algunos críticos de la época, no era más que la propiedad privada de la familia de Trujillo. El autor, después de hacer una pequeña explicación que muestra los antecedentes que fueron preparando los cimientos para que una dictadura como la de Trujillo tuviera lugar, explica los principales métodos utilizados por el régimen para enfocar correctamente todo el poder en derredor de su persona. Estos métodos y técnicas fueron, el terror y la vigilancia policíaca, llevados a cabo a través de la Policía Nacional, el Ejército, el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, el Partido Dominicano y diversas organizaciones paramilitares. La organización es vertical, todos estos cuerpos son coordinados por la oficina personal del dictador, plantea Cordero. La propaganda política, la prensa, la radio y la televisión, repiten sin cesar hasta el paroxismo los mismos eslogans que penetran en todos los rincones del país. Se destaca también la participación de la Iglesia Católica, como organismo totalmente identificado con la dictadura. Los principales medios impresos del país pertenecían todos al régimen, La Nación, enfocado a los intelectuales, El Caribe, para el consumo de la clase media, y La Información, dirigido a fortalecer el regionalismo de la parte norte del país. Existen también sindicatos, organizaciones juveniles y estudiantiles, organizaciones religiosas, en especial los jesuitas, que sirven como estrategias de propaganda y control político del régimen. Situación económica. Cordero destaca, que en un país donde el 76.2% de la población vive en áreas rurales y el 65.1% de la población depende de las labores agrícolas para su subsistencia, el régimen agrario, significa para el país, la estructura central de su economía. Dicha producción agrícola depende esencialmente de la producción de 4 productos para la exportación, que son, azúcar, café, cacao y tabaco. Dichos renglones representan para el país, en la era de Trujillo, más del 85% del total de las exportaciones dominicanas. Sin embargo, los responsables últimos de que dicha economía funcione,
O sea, los campesinos, no reciben los ingresos económicos que les garanticen los medios indispensables para vivir decentemente, por lo que se ven obligados, plantea Cordero, a ejercer otro oficio o a vender la fuerza de su trabajo durante la época muerta, con el fin de cubrir sus necesidades vitales. El documento nos habla de una cuádruple explotación a la que son sometidos los campesinos: la renta de la tierra pagada al propietario, los impuestos municipales y del Estado, el monopolio que obliga a que los campesinos vendan sus productos a precios más bajos, préstamos como venta a la flor sobre las futuras cosechas y el cobro de altos intereses. En otras palabras, la economía del régimen, sus lujos y despilfarros, los altos sueldos pagados a sus más altos cabecillas, las grandes casas y mansiones de los allegados a Trujillo, en especial sus familiares, estuvieron cimentados en la explotación de una clase social que por su situación económica, política y cultural, sin voz aunque tal vez con voto, no podían reclamar o exigir sus propios derechos, ya que el régimen se encargaba de silenciar cualquier voz de reclamo o de protesta en contra de sus planes. Situación cultural. Cordero reconoce, en primer lugar, que la educación ha sido muy expandida durante la era de Trujillo, destacando por ejemplo, que en 1936 solo el 20% de la población era alfabeta, y que ya para 1956 el 60% de la población sabía leer y escribir, aunque no se les permitiera pensar, agregaría yo. La educación dominicana en la era de Trujillo, como actualmente, contaba con distintas fases: la educación primaria, donde se iniciaba a los niños a las prácticas religiosas y se les enseñaba a identificar a los grandes personajes históricos, tales como el generalísimo Trujillo, Duarte, según Armando Óscar Pacheco. El libro básico de lectura era la Cartilla Trujillo de Educación. La educación secundaria, que es ofrecida en los liceos de enseñanza secundaria, durante un periodo de 4 años. La calidad del profesorado en ese nivel, como los otros, es muy pobre. El bajo salario de los profesores, promueve un mercado negro de exámenes finales, provocando de esta forma, que muchos individuos lleguen a obtener el título de bachiller aún sin tener los conocimientos básicos innecesarios. La educación superior. Para la época de Trujillo, existía solo una universidad, la Universidad de Santo Domingo. La calidad de la enseñanza universitaria, es muy pobre, señala Cordero, con excepción de las facultades de medicina y odontología. El cuerpo de profesores es mediocre y constituye un privilegio político el ser profesor de la universidad, ya que todo el personal docente está ligado a los intereses de la dictadura, opina Jesús Galíndez, quien fue profesor de la Universidad de Santo Domingo. En la República Dominicana su universidad tiene ritmo de seminario conventual. La enseñanza misma está anquilosada por la mordaza política que impide toda discusión de temas que pudieran despertar inquietudes. La universidad es simplemente una maquinaria para otorgar títulos profesionales. Conclusión. Cordero Michel, después de un análisis exhaustivo, que aunque escueto, es bastante certero y puntual en los diversos puntos referentes a la era de Trujillo, llega a diversas conclusiones. Yo recojo las más importantes para luego hacer mi propia conclusión. Trujillo se ha convertido en el mayor capitalista y latifundista de todo el país, ejerciendo un control ilimitado sobre la economía nacional. La situación económica del país tenderá a agravarse al agudizarse el peligro del monocultivo de la caña de azúcar. Es necesario una reforma agraria. La realización más importante de la era de Trujillo ha sido el crecimiento industrial de los últimos años. La educación ha progresado mucho durante los últimos 20 años. Sin embargo, el nivel cualitativo de esta educación es muy bajo. Muchas veces he escuchado a algunas personas mayores decir, cuando Trujillo eso no pasaba, haciendo estos referencias al crimen de la actualidad, abusos de poder, entre otras cosas. Parece innegable el hecho de que la tiranía trujillista, que dominó todas las esferas del país por más de 30 años, sirvió como la catapulta que necesitaba la República Dominicana para insertarse en lo que nosotros ahora llamamos un Estado moderno. Sin embargo, ¿es del todo correcto hacer semejante aseveración? Nos preguntamos, ¿cuál es el precio de la dignidad humana? ¿Cuánto vale mantener aniquilado, callado o domado a una persona, a un pueblo o a una nación? Pues parece ser que 31 años de opresión, humillación, asesinatos y violaciones de todos los derechos humanos no son suficientes, para que entendamos que los pueblos que desconocen su historia están obligados a repetirla. La República Dominicana vive actualmente un periodo de democracia representativa, que aunque con sus altas y bajas, reconoce la opinión libre del pueblo y permite que dentro de la dinámica de la libre expresión, los intelectuales y los no tan intelectuales, critiquen el sistema y comuniquen todo aquello que piensan y consideran. Sin embargo, conformarse con estos pequeños pasos,
que mucho han costado dar. Es volver a repetir la historia aunque desde otro esquema y otra visión. No debemos de conformarnos, debemos seguir exigiendo un Estado puro y transparente, una democracia diáfana y fiel a sus mismos principios, para continuar con el proceso de construir el país que queremos. Un país donde no se vuelva a asomar tiranías caudillistas ni regímenes de terror. Seguiría a caballo, eso dijo el general. Seguiría a caballo, le dijo a la comisión. Y el pueblo y orgulloso interpretó la expresión.